Nullis certe verbi sobre la necesidad de soberanía civil. Papa Bey. Pío IX, 1860. A los venerables hermanos, patriarcas, primados, arzobispos, obispos y demás ordinarios que mantienen el favor y la comunión con la sede apostólica. Saludos y bendición apostólica. No podemos expresar con palabras qué consuelo y qué alegría para nosotros, en medio de los mayores disgustos, es su admirable lealtad y respeto, y el de sus fieles, para nosotros y esta sede apostólica, nos referimos a su verdaderamente sobresaliente unanimidad, voluntad, celo y constancia en la defensa de los derechos de esta misma sede y los reclamos de la justicia. De nuestra encíclica del 18 de junio pasado y luego de nuestras 2 alocuciones en el consistorio, supiste de los males que oprimen los asuntos civiles y sagrados en Italia y los atentados contra los legítimos príncipes de Italia y el santo y legítimo dominio que nos pertenece a nosotros y a este santo. Ver. De acuerdo con nuestros deseos, ordenó inmediatamente oraciones públicas en sus diócesis. 2. Posteriormente, en las amables cartas enviadas a nosotros y en las pastorales de otros escritos religiosos y eruditos, denunció con vehemencia los sacrílegos ataques hechos al poder civil de la Iglesia romana. Y defendiendo constantemente este dominio, proclamaste y enseñaste que Dios entregó el poder civil al romano pontífice, para que él, nunca sometido a ningún poder, pudiera ejercer en plena libertad y sin ningún impedimento la tarea suprema del ministerio apostólico divinamente encomendado a él por Cristo nuestro Señor. 3. Además, nuestros amados hijos de la Iglesia Católica, imbuidos de su enseñanza y despertados por su ejemplo, se han esforzado con valentía y aún se esfuerzan por hacernos conocer los mismos sentimientos. Porque de todas las regiones del mundo católico, hemos recibido prácticamente innumerables cartas de eclesiásticos y laicos de toda dignidad, rango, grado y condición. Estos están firmados por cientos de miles de católicos, en los que declaran su devoción filial hacia nosotros y esta cátedra de Pedro. Se oponen con vehemencia a la revolución y los ataques realizados en algunas de nuestras provincias. Sostienen que el patrimonio del bienaventurado Pedro debe conservarse completamente intacto e inviolable y debe ser defendido de todo daño. Algunos de ellos, además, lo han afirmado sabiamente en obras impresas adecuadas. 4. Estas destacadas expresiones nos han conmovido tanto que no pudimos dejar de proclamar con alegría: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Porque nada, en medio de los más graves apuros en los que estamos oprimidos, puede ser más bienvenido y más grato que contemplar vuestro celo y el de los fieles por la protección de los derechos de esta santa sede. Y ustedes mismos pueden comprender fácilmente cuán fuertemente crece nuestra benevolencia paternal hacia ustedes y estos católicos cada día. 5. Ahora, sin embargo, ha surgido una nueva causa de dolor de una fuente diferente. Por eso les escribimos para darles a conocer nuestros sentimientos. Recientemente, como muchos de ustedes saben, en un periódico de París llamado Le Moniteur, se publicó una carta del emperador de Francia en respuesta a nuestra carta. En él, le pedimos que él, con su patrocinio más poderoso en el Congreso de París, defienda la naturaleza integral e inviolable del poder temporal que nos pertenece a nosotros y a la Santa Sede, y que esté dispuesto a salvaguardarlo de la rebelión maligna. En su carta, el gran emperador, recordando su propuesta algo anterior que nos hizo acerca de las provincias rebeldes de nuestros estados papales, advierte que debemos, por nuestra propia voluntad, renunciar a la posesión de estas mismas provincias, ya que le parece que es la única manera de enmendar el trastorno actual. 6. Todos sabéis que no pudimos guardar silencio ante la recepción de tal carta. Por lo tanto, sin demora, respondimos al mismo emperador, declarando libre y abiertamente que de ninguna manera podíamos asentir a su consejo. Dijimos que ofrece dificultades insuperables, en consideración a nuestra dignidad y la de la Santa Sede y nuestro carácter sagrado y los derechos de la misma Santa Sede, que no pertenecen a la sucesión de ninguna familia real sino a todos los católicos. Asimismo profesamos lo que no es nuestro no puede ser entregado por nosotros, y entendemos claramente que la victoria que desea conceder a los traidores de Emilia, sería un estímulo para que futuros perturbadores internos y externos de otras provincias perpetraran lo mismo cosas, cuando vieron la próspera fortuna de los rebeldes. 7. Y, entre otras cosas, informamos al mismo emperador, que no podríamos abdicar de las provincias de Emilia sin violar los solemnes juramentos que nos obligan, sin suscitar riñas y disturbios en el resto de nuestras provincias, sin cometer injusticias a todos los católicos, y sin, finalmente, debilitar los derechos no solo de los príncipes de Italia sino de todos los príncipes de todo el mundo cristiano que no pudieron ver con indiferencia la introducción de los principios más destructivos. Tampoco omitimos señalar que su majestad apenas podía ignorar con qué hombres y con qué dinero y recursos se encendieron y llevaron a cabo los recientes intentos de rebelión en Bolonia, Rávena y otros lugares, mientras que la mayor parte de la población mostraba de ninguna manera inducida a apoyar estos movimientos, algo que poco esperaba. De hecho fue. 8. Y como el emperador consideró que debíamos renunciar a estas provincias por las rebeliones suscitadas en ellas, respondimos oportunamente que un argumento de este tipo, en la medida en que resultaba excesivo, no tiene validez. A menudo se han producido rebeliones similares en Europa y otras áreas, sin embargo, cualquiera puede ver que no se puede deducir un argumento legítimo de ese hecho para disminuir la soberanía civil. Le recordamos al emperador que su primera carta, enviada a nosotros antes de la guerra de Italia, que nos ofrecía consuelo,
no aflicción, difería de las más recientes. 9. De ciertas palabras de su carta periodística, dedujimos que había motivos para temer que las mencionadas provincias nuestras en Emilia ya fueran consideradas como si hubieran sido arrebatadas de nuestro dominio. En consecuencia, le suplicamos en nombre de la Iglesia que, por el bien y la utilidad de su propia majestad, venciera este temor. Le recordamos que todos deben rendir cuentas exactas en algún momento ante el tribunal de Cristo y pasar por el juicio más severo, por lo tanto, cada uno debe cuidar de experimentar el efecto de la misericordia en lugar de la justicia. 10. Estos son los principales asuntos, entre otros, que respondimos al emperador de Francia. Juzgamos que se les debe hacer saber que usted y el mundo católico universal reconocen que, sin temor, no dejaremos nada sin intentar luchar valientemente por la causa de la religión y por preservar el dominio civil de la Iglesia romana y sus posesiones y derechos temporales. Estos intactos e inviolables pertenecen a todo el mundo católico, y miramos a la causa justa de otros príncipes. 11. Y apoyado por la ayuda divina de aquel que dijo, tendrás tribulación en el mundo, pero ten confianza, yo he vencido al mundo. An 16,33, y bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, Mt 5,10. Estamos dispuestos a seguir los ilustres pasos de nuestros predecesores, a emular su ejemplo y a sufrir duras cosas duras e incluso a dar nuestra vida, antes de abandonar la causa de Dios, la Iglesia y la justicia de cualquier manera. Pero se puede fácilmente conjeturar con qué amargo dolor nos afecta, viendo la espantosa guerra que acosa a nuestra religión con el mayor detrimento de las almas y viendo los grandes torbellinos que se agitan sobre la Iglesia y esta santa sede. Y también puede comprender fácilmente nuestra inquietud por el gran peligro para las almas en estas provincias perturbadas, donde la piedad, la religión, la fe, la integridad. 12. Defiendes, pues, esta causa e inflamas cada vez más a los fieles confiados a tu cuidado para que bajo tu dirección no cesen ni de defender a la Iglesia católica y esta santa sede ni de proteger el dominio civil de la misma sede y el patrimonio de San Pedro. Junto con sus fieles, ore para que Dios pueda mandar a los vientos y al agua y venir en beneficio de nosotros y su Iglesia. Ore también para que Él ilumine a los enemigos y los lleve de regreso a los caminos de la verdad, la justicia y la salvación. 13. Y para que Dios pueda inclinar su oído a nuestras oraciones, las de ustedes y las de todos los fieles, rogamos ante todo la recomendación de la Virgen María, que es nuestra Madre más amada y esperanza más confiable y siempre presente guardiana de la Iglesia. Nada es más poderoso para Dios que su patrocinio. También imploramos el apoyo de Pedro, luego de su CEO apóstol Pablo, y de todos los ciudadanos celestiales que reinan con Cristo en el cielo. No dudamos que, a la luz de su destacada religión y celo sacerdotal, obedecerá nuestras oraciones y peticiones. Mientras tanto, como prenda de nuestra ardiente caridad para con ustedes, desde nuestro más profundo corazón y con el deseo de toda verdadera felicidad, les impartimos amorosamente nuestra bendición apostólica a ustedes mismos y a todo el clero, y fieles laicos comprometidos con cada uno de sus vigilantes. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 19 de enero de 1860, año 14 de nuestro pontificado.